Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos al área de comunicación. Les saluda la profesora Mónica Espinosa Latorre y el día de hoy venimos a pasar juntos una nueva experiencia virtual. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el texto oral. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo extraer información a partir de un texto oral? ¿Cuál es el propósito de la sesión del día de hoy? Identificar información importante en el texto oral, ya que, miren, si nosotros recordamos, nos ponen un vídeo o algún tema en vídeo, nosotros es difícil que lo recordemos, ¿verdad? Pues parece que la duración de un texto oral en nuestra mente es efímera, dura poco, a diferencia de un texto escrito que yo lo voy leyendo y lo voy subrayando, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, ¿han escuchado un texto oral en algún momento? Yo estoy segura que sí, ¿verdad? En varios momentos, ahora, cada rato, por ejemplo, al mediodía, cuando el presidente da sus mensajes a la nación, ¿verdad? ¿Les fue fácil o difícil entenderlo? ¿Qué estrategias se emplean para entender este tipo de textos? Muy bien, hay que recordar algo, jóvenes, que es muy importante antes de iniciar con esta sesión de clase. Para extraer información de un texto oral, debemos, primero, escuchar activamente. ¿Qué quiere decir esto? Estar atentos, concentrados y tomar nota de lo más importante que escuchamos. Debemos, además, reconocer el tipo de texto. ¿Se acuerdan del nadie? Entonces, son 5 tipos de textos, ¿verdad? La N de narrativo, la A de argumentativo, la D de descriptivo, la I de instructivo y la E de expositivo. Entonces, ¿por qué es importante reconocer estos tipos de textos, jóvenes? Porque cada tipo de texto tiene su estructura. Entonces, cuando yo conozco el tipo de texto y conozco su estructura, voy a saber más o menos a qué se va a referir el contenido de mi texto. Por ejemplo, si es una noticia, yo sabré que está buscando informarme algo. Si es un cuento, lo que yo sabré es que busca o que me está narrando una historia, ¿verdad? Y así, etcétera, con cada uno de los tipos de texto. Entonces, conocer su estructura, me va a ayudar a predecir el contenido. Pero además debemos prestar atención a aquellos datos interesantes y, como les dije anteriormente, tomar nota de ellos. A continuación visualizaremos un video y luego analizaremos lo siguiente. Presten atención a las preguntas, por favor, jóvenes. ¿Cuál es la idea principal del video? ¿Cuáles son los distintos rasgos que diferencian las variedades lingüísticas? ¿Cuál es el origen histórico de las variedades del castellano? ¿Quiénes trajeron a América el castellano? Recuerden, vean bien estas preguntas. Cuando veamos el video, vamos a tener que darle respuestas a cada una de ellas. Además de las variedades geográficas, en el Perú existen diferentes variedades sociales de castellano. En nuestro país encontramos diversos grupos de personas que hablan de maneras distintas. Por ejemplo, los niños no hablan como los adultos. Las mujeres hablan diferente que los hombres. Los miembros de diversos grupos culturales hablan de manera distinta. No sabes, pero así alucinante. Desde que entrabas había un tabladillo rojo ya, y en el centro tenía la flor de lis. Aunque sea una ñiquita, ¿no? La madre le sacó la mierda además. ¿Cómo? ¿Qué le hizo? ¡Más, bailón! Bailó, se puso así, no sé qué bailar. Por variedad social no nos referimos únicamente a la variación en el lenguaje por clase social. Hay que entender este concepto de variedad social de manera más amplia, ya que la variación en el lenguaje se explica también por diferenciaciones de género, de grupo étnico o diferenciaciones generacionales. Inclusive podemos llegar a decir que un grupo de jóvenes habla una variedad social específica. No, nunca, alucina que nunca se olvidaba. No, Sí. sabía. Yo iba a jugar pichanga 1000 veces con él y nunca se olvidaba. Nunca se olvidaba la pelota. Nunca, No, ni una vez. esas No. Y nunca nadie le ha dicho que lleve bola, man. Estas múltiples dimensiones sociales que influyen en la variación en el lenguaje no lo hacen de manera separada, es decir, el género por un lado o la generación por otro lado, sino que interactúan en el uso lingüístico en contextos específicos. Otras variedades de castellano que encontramos son las variedades adquisicionales. Hay muchas personas que han aprendido el castellano como su segunda lengua y lo hablan de una manera particular
a causa de su lengua materna y de su propia creatividad. Por ejemplo, los extranjeros que viven en el Perú tienen diferentes acentos. Llegué a Perú hace casi 2 años. Aprendí idioma acá, sin estudiar. Tuve que aprender en la calle. Vengo de Francia, del sur de Francia, y pues vivo acá en Perú desde un mes, pero ya me vine acá 3 veces. Al castellano sí, es difícil para mí. No es mi lengua, mi idioma natal. Todavía no puedo hablar como esto, completamente, sí. Pero me gusta el castellano y Perú. Cuando nosotros adquirimos una segunda lengua, después de haber adquirido nuestra lengua materna, estamos mostrando la flexibilidad que tiene nuestra mente para adquirir conjuntos nuevos de sonidos, pronunciaciones nuevas, un repertorio muy grande de vocabulario nuevo y nuevas reglas de combinación. No reproducimos simplemente lo que escuchamos, sino que incorporamos elementos de nuestra lengua materna, elementos de la lengua a la que estamos expuestos e incluso creamos elementos nuevos. Un ejemplo notable de variedad adquisicional que hablamos en el Perú es la variedad de castellano de los inmigrantes chinos. En castellano me llamo Pedro. Nombre chino, Chen Jiang. Yo tengo en Perú 5 años. ¿Y dónde ha aprendido español usted? ¿Cómo lo habla? Cuando yo llego en Perú ya recién aprendido. Como el verbo haber en chino es el mismo que el verbo tener. Y el verbo haber nosotros lo usamos a veces para formar. Muy bien, jóvenes. Entonces, de acuerdo al video que hemos presentado y que seguramente ya respondieron sus preguntas, vamos a llegar a las conclusiones del video que acabamos de ver. Entonces, ¿qué nos dice ese video? Que no hay una forma de hablar el castellano en el Perú, sino muchas. Por eso existen variedades lingüísticas. Las variedades lingüísticas pueden darse por el uso del vocabulario. Por ejemplo, hay personas, en algún lugar se dice mazorca, en otro país se dice maíz, choclo, elote, ¿no? Un solo producto se dice de maneras diferentes. O chicapa se le dice también al ladrón. O al tacho, tetera, calentador. 3 formas diferentes de decir. Estas variedades lingüísticas también pueden darse por pronunciación, por los sonidos y entonación. Por ejemplo, hay gente que dice zapato y otros que decimos zapato. En cuanto a gramática, también se da la variedad lingüística. Combinamos las palabras o usamos de una forma algunos elementos gramaticales. Por ejemplo, cuando decimos ven, y por ejemplo en Argentina dicen vení. O estábanos y otros dicen estábamos. Para poder comunicarnos en diversas situaciones es necesario adecuar nuestro registro oral al contexto. Debemos tomar en cuenta dónde y con quiénes me comunico, ya que no usamos la misma modalidad oral en una fiesta, en un partido de fútbol, en la clase o en el colegio, en la academia, en la casa, con nuestros familiares, etc. ¿Qué quiere decir? Que si voy a jugar un partido de fútbol con mis amigos, yo no voy a hablar o no me voy a expresar igual que cuando estoy de repente en mi salón de clase o cuando estoy conversando con mamá, ¿verdad? En un proceso de interculturalidad necesitamos reconocernos y valorarnos como somos y valorar y respetar a los otros. Recordemos que los acentos, pronunciación y formas gramaticales que utilicemos no deben ser objeto de burla y desmerecimiento de la persona del otro. Todas las formas de hablar el castellano son válidas para comunicarnos. Ojo con esto, por favor. Tenemos que aprender a respetarla, ¿ya? Así es que nos olvidamos de aquellas situaciones de si es un chico que viene de la selva y nos estamos burlando de su forma de hablar de esa persona. Entonces, no existe una pronunciación perfecta para todos. Así es que, por lo tanto, debemos aprender a respetar las diferentes formas de comunicarnos, ¿no? Todas son válidas, por favor. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a demostrar lo que aprendieron. Ahora hazlo tú. Vas a elaborar un guión y grabar un texto oral. Puedes grabar un mensaje para compartir con tus compañeros. Si hablas quechua, puedes hacerlo en ese idioma. Si eres de la selva o de la sierra, sería interesante escuchar tu acento. El tema será consejos para que las personas no se contagien del COVID-19. Ahora hazlo tú. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a reflexionar.
¿Por qué es importante desarrollar esta sesión de clase? ¿Para qué me servirá aprender a extraer información de un texto oral? ¿Qué debo tener en cuenta para obtener información de un texto oral? ¿Qué aprendimos hoy?